Buenas tardes. Estamos esperando a que los chicos de la asignatura de plan de negocios se conecten a la clase de la semana número 12. Estamos a la espera que los chicos se conecten.
Hola Fabricio, ¿cómo está? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo le va, Fabri? Y bien, nomás llegando a la casa. Chévere, ahí estamos bien. Ya. Si vieron las tareas, Fabricio. Sí, sí estaba viendo, Inge. Yo también todavía estoy haciendo lo que me faltaba, esos puntos. Ya, perfecto. Ya, Vamos a esperar un ratito a ver si es que se conecta Carmen. Hecho. ya listo.
Entonces, Fabricio, hemos separado más que suficiente, ¿sí? Déjeme solamente le registro su asistencia, que quede que quede en hora. Fabricio, ¿estamos ahí? Sí, profe. Ya, perfecto. Listo, Fabri. Entonces vamos a empezar con la clase, ¿sí? Y en esta ocasión nos toca hablar un poco sobre, más bien dicho, continuar hablando un poco sobre lo que es el estudio de costos y los recursos financieros, ¿sí? Y en este caso vamos ya a ir analizando y aplicando estos elementos fundamentales del estudio de costos y recursos financieros en un plan de negocios como tal, ¿sí? ¿Con el fin de qué? Con el fin de proyectar esos estados financieros. Ustedes ya proyectaron estados financieros en proyectos, me parece, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y con Sí, Carmita, y con Carmita también deben haber hecho algo en economía, hace tres ciclos atrás, creo. ¿ya? Pero hay que recordar, porque eso es importante, ¿ya? Entonces vamos a determinar, vamos a empezar un poco hablando de lo que nos quedamos de la clase anterior, que era el punto de equilibrio, y vamos también a evaluar la viabilidad económica y financiera de una nueva unidad de negocio, ¿ok? De hecho, la semana anterior habíamos visto esta diapositiva que está repetida en esta clase como tal, y es que hablábamos del punto de equilibrio, ¿no es cierto? Y cuando hablábamos del punto de equilibrio, nosotros habíamos visto de que permite conocer el mínimo de ventas necesarias para no tener pérdidas. Eso es el punto de equilibrio. Pero este punto de equilibrio puede tener diferentes tipos de interpretaciones o de datos con los cuales nosotros podemos trabajar. Sí, podemos hablar, por ejemplo, de un punto de equilibrio en dólares, sí, que es lo que habíamos visto en la clase anterior. También podemos hablar de un punto de equilibrio en unidades, esto es decir, cuántas unidades yo tengo que vender para que mis costos no superen a mis ventas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo tengo que también puedo generar. Y por otro lado, por último, tenemos también el punto de equilibrio en función de porcentajes, es decir, cuál es el porcentaje de mínimo de producción que yo debo tener para quedar tablas, como se suele decir, ¿no es cierto? Entonces, claro, estos puntos de equilibrio nos permite de alguna manera evitar pérdidas por baja producción. A nosotros como empresarios también debemos entender que debemos esforzarnos por alcanzar este punto lo más rápido posible para poder comenzar a generar utilidades, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos estas novedades, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos decir con respecto al punto de equilibrio, Fabricio? A ver. Que mediante ese cálculo podemos ver si estamos ganando o perdiendo. Correcto. De hecho, para eso nos sirve el punto de equilibrio, ¿sí? Pero, ¿y cómo necesitamos, o qué variables, qué tipo de datos son los que nosotros necesitamos para establecer en este caso el punto de equilibrio, Fabricio? Eh, las ventas, los costos de ventas, de Costos. ¿Cuántos compras, tipos, cuántos tipos de costos conocemos? el operativo, el de ventas, Costos operativos de ventas. el, eh, Antes que esos costos, bueno, y que de hecho esos costos usted puede clasificarlos dentro de los costos macros, que son los costos fijos y los costos variables. ¿Qué son los costos fijos? ¿Qué son los costos fijos?
Los costos fijos son los que están en los, los inmuebles, en los vehículos, eso. Ya, y los costos variables, Serían eh, la materia prima. ya, ¿qué más? También podría ser compra de insumos. Compra de insumos, ya, correcto. Sí. Y ahora otra pregunta, Fabricio. ¿Será que yo solamente con costos fijos y costos variables puedo determinar o puedo llegar a establecer el punto de equilibrio en la organización? Con todos los costos que hay en el negocio. Pero solo con costos puedo establecer el punto de equilibrio. No. ¿Qué más necesito? eh, ¿Qué más necesito, chicos? A ver. ¿Será acaso que necesito establecer cuáles son las ganancias o los ingresos, más que ganancias, cuáles son los ingresos que voy a tener dentro de mi organización o dentro de mis ventas? O sea, como ventas. ¿Será que debo considerar a las ventas como tal? sí, Ya, porque ahí se estaría determinando la ganancia neta, ¿cómo es si está sacando lo que invertimos inicialmente? ya, correcto. Entonces, ojo, ¿no? Que estamos ya hablando de algunos temas adicionales, ¿no? Como por ejemplo, costos de materia prima, inversión inicial, ¿no es cierto? Ah, chévere, chévere, Fabricio, muy bien que nos estamos dando cuenta por ahí de esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense en que nosotros, en este caso, cuando estamos hablando del punto de equilibrio, es importante de que nosotros debemos conocer cuál es el número mínimo de productos o de servicios que nosotros necesitamos vender para que en este caso la empresa no pierda. Y claro, cuando nosotros establecemos establecemos este número a vender como tal, nosotros tenemos que ir analizando o tenemos que ir verificando específicamente cuánto nos cuesta producir eso. ¿Sí? Entonces ahí es en donde entra el tema o ahí es en donde estamos empezando a hablar ya de punto de equilibrio. Y ahora hay otra pregunta. ¿Será acaso que yo puedo establecer o que yo puedo generar esto de aquí, este punto de equilibrio para una empresa que recién estamos proyectando, qué es lo que vamos a hacer, que ni siquiera de pronto está constituida, ¿sí? Que simplemente esté en papeles, en proyecciones y como tal? ¿Será que nosotros podemos establecer un punto de equilibrio? Sí, ¿Cómo? por lo que nosotros estamos proyectando bueno, en esa proyección de 5 años que supuestamente debemos estar vendiendo el producto o servicio, la cantidad o la cantidad mínima que debería requerir vender al mes o por semana para tener Ok. ese equilibrio. Sí, sí, siga, siga. Bueno, eso tengo entendido que, o sea, por algo estamos investigando, o sea, como sería como una tipo simulación. Deberíamos saber cuánto nos va a costar. Por ejemplo, yo en mi negocio dijera cuántos platos, a cuánto se va a vender, o a la semana cuánto debería producir, y al mes cuánto debería sacar para pasar ese punto de equilibrio, para un más por ciento, para que no tengamos un menos por ciento. Porque si no logramos eso, estaríamos perdiendo. Ya, perfecto. Y claro, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando justamente de este punto de equilibrio, estamos identificando de que nosotros tenemos que tener un nivel de producción en el cual no se genere pérdidas como tal, ¿cierto? Más bien al contrario, se generen ganancias, ¿sí? Y todos, en este caso, todos los esfuerzos que nosotros empezamos a generar, todos los esfuerzos que nosotros como gerentes, como emprendedores,
realizamos es justamente para alcanzar ese punto de equilibrio. ¿Pero en qué tiempo? En el menor tiempo posible, ¿sí? Porque efectivamente, sí, cuando hablamos de costos fijos, costos unitarios, costos variables, estos costos son los que tienen que estar cubiertos para empezar a generar justamente ganancias, ¿sí? Entonces, ahí es en donde nosotros empezamos a hablar ya, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que es el punto de equilibrio en dólares, ¿sí? Y ojo, este punto de equilibrio en dólares va a irnos identificando, nos va a ir generando, estableciendo en este caso cuál es el costo incluso del bien como tal o del servicio como tal. Porque si usted se da cuenta en este ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, punto de equilibrio en dólares, nosotros estamos analizando el costo fijo sobre uno menos el costo variable dividido para las ventas. Las ventas son los ingresos, ¿no es cierto? En este caso, esto de aquí tenemos que tomar en consideración porque justamente ya estamos hablando de ventas. Y para generar ese número, esas ventas, nosotros tenemos que en primera instancia establecer cuál es el costo efectivo de nuestro bien, de nuestro producto o de nuestro servicio. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, establecer de manera adecuada cuál es el costo o cuál es el precio, más bien dicho, con el cual se va a vender nuestros productos, bienes o servicios. ¿Sí? Y de ahí nosotros podemos obtener el número de ventas que nosotros necesitamos para poder generar, en este caso, o el total de ventas en dólares que nosotros necesitamos para poder establecer justamente el punto de equilibrio. ¿No es cierto? Entonces, bueno, aquí teníamos, esto ya habíamos visto un poco la clase anterior, y en este caso también es importante de que este punto de equilibrio, como usted se da cuenta, tenga que ser graficado, porque nosotros ahí solamente ahí nos damos cuenta de manera tácita, ¿sí? Que cuál es el grado de necesidad que nosotros tenemos para poder llegar a este tipo de punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces, fíjese ahí en este caso, ¿cuántas unidades deberíamos vender en este caso para poder llegar a nuestro punto de equilibrio? Acuérdense que en este caso el punto de equilibrio siempre va a estar dado por el costo total, sobre el costo total o sobre los costos directos y por los costos indirectos, ¿sí? O los ingresos, más bien dicho, como tal. ¿Sí? Entonces, ahí nosotros tenemos en consideración que tenemos que generar, en este caso, todas las cosas como tales para poder establecer de alguna manera todas las posibilidades que nosotros necesitamos considerar para poder establecer de manera adecuada nuestro precio de venta. ¿Sí? Y en función a eso, el número de productos que nosotros necesitamos vender para que en este caso las fuerzas, ¿no es cierto?, aplique como se suele decir, ¿no? Como dijo Isaac Newton cuando hablaba de las leyes de Newton, ¿no? La tercera ley que nos decía que para toda acción existe una reacción. Entonces, justo eso es lo que estamos visualizando, es lo que estamos estudiando, de que toda acción tiene una reacción. Y en este caso, la acción de vender nos permite solventar, o las ventas como tal nos permiten solventar todos estos costos fijos y todos estos costos variables que nosotros podemos llegar a tener dentro de la organización. Y como usted había mencionado, fíjese que lo que le decíamos, ¿no? La adquisición de materiales de insumos. Y en este caso nosotros debemos considerar los recursos que están disponibles. Y es que es fundamental, como nos indica la diapositiva, que nosotros empecemos a registrar todas las compras, todas, y controlar todos los gastos para una buena gestión del capital. Y justamente este es otro tema, la gestión del capital. ¿Sí? Entonces, fíjese cómo nosotros dentro de los materiales e insumos tenemos que tomar en consideración justamente todas estas cosas para poder desarrollar de mejor manera más que, o sea, no me refiero al trabajo, sino más bien para poder establecer un plan de negocios adecuado que nos permita justamente llegar a obtener ese financiamiento que podemos necesitar y que no necesariamente va a salir del bolsillo de uno, sino que en este caso necesitaríamos algún tipo de inversionista, socio estratégico, etcétera, etcétera, lo que sea necesario para obtener esas utilidades que nosotros necesitamos obtener.
Entonces, el punto crítico de por sí solo es muy importante, pero adicionalmente forma del plan de producción, ¿sí? Cuando ustedes estaban haciendo el trabajo de la semana 10, si más no me equivoco, que tenía que ver con respecto al, al campo, no es del campo, al oriente que tenía que irse un compañero o algo así, lo que era. em, Necesitamos establecer de alguna manera estos, estos, estos costos como tal, ¿no? Entonces ahí necesitamos generar todas estas cosas, ¿ya? A ver, vamos a ir organizándonos un poco más y en este caso, cuando hablamos de materiales, de insumos dentro de la producción, ¿no es cierto? Tenemos que identificar que en este caso, dentro del plan financiero y y dentro del plan de negocios, en donde se ve mencionado, donde se ve explicado o adjunto, en este caso, el plan financiero dentro del plan de negocios, nosotros tenemos que tomar en consideración que cuáles son los costos que vamos a tener sobre la adquisición de materiales de insumos, ¿sí? Pero estos materiales e insumos también van a tener que de alguna manera ser transformados en productos, en bienes o en servicios, que es lo que realmente el cliente está esperando obtener, ¿no es cierto? Y en función a esta transformación y teniendo en cuenta absolutamente todos los recursos que nosotros podemos llegar a poseer o que tenemos que tener dentro de la empresa, nosotros debemos tomar esas decisiones para que nos ayuden a optimizar esos recursos. ¿Sí? Es por eso que entonces es muy importante, Fabricio, que llevemos un control, que llevemos un registro de todas las actividades, de todas las acciones que realiza la empresa, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tanto los registros como los ingresos, los egresos, tienen que estar bien ordenados, tienen que estar bien registrados dentro de lo que son las compras, dentro de lo que son las materias primas, o dentro de lo que son los productos terminados, porque solamente con ese control, solamente con ese registro riguroso, nosotros podemos llevar un control, valga la redundancia, del capital que nosotros tenemos. ¿Sí? Y obviamente ese capital afecta a los recursos que la empresa puede poseer y de hecho nos va a evitar que generemos gastos innecesarios. ¿Sí? Y es ahí en donde nosotros empezamos a generar o empezamos a dilucidar, por ejemplo, cuáles son los mínimos o los máximos que nosotros tenemos que llegar a tener dentro de específicamente de los materiales de insumos para la producción. ¿Sí? Entonces, eso también es importantísimo. ¿Ya? Y ojo, ¿no? Entonces, pero claro, estamos mencionando de que necesitamos materiales, necesitamos insumos, pero estos materiales y estos insumos tienen que de alguna manera reducir costos, ¿sí? Dentro de la operación. Mientras menos gastos tengamos con estos materiales, con estos insumos, nosotros obviamente vamos a tener un incremento de nuestra utilidad. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos reducir costos, Fabricio? Eh, a ver, tratando de ver proveedores directos. Ya, Si puede es que ser. en caso, si es que necesitamos de materia prima como por ejemplo eh, papa ya, la papa, no buscaríamos mediante el intermediario, sino ya al productor directo, porque ya ellos ya ven un poquito más económico, o sea, a veces un precio fijo que ya se mantendría. Y también en implementación de maquinaria, tal vez no se podría comprar ese momento, como por ejemplo un horno que está tal vez en 20.000 y de segunda mano tal vez esté en 10 o 8.000 dólares para reducir costos. Para... Sí, puede ser, pero por ejemplo este tema y justamente de la máquina que puede ser de segunda mano y entonces cosas con el pretexto o con el pretexto de reducir costos, hay que tener muchísimo cuidado porque como suelen decir, ¿no? En el argot de la casa como tal,
es de que cuidado te disperes en el propio, en el propio pie. Sí, Sí. hay que tomar en consideración eso. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en el momento de que, por ejemplo, nosotros llegamos a adquirir no un material, estábamos hablando de un equipo como tal, ¿no es cierto? Ese equipo, ¿qué tal si no está en perfectas condiciones y más bien van a ser más los problemas que las soluciones que traemos, por ejemplo? ¿Sí? Entonces, por eso le decía que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de coger de alguna manera estos productos, estos bienes eh, que ya provengan de otro lado, que ya provengan o que vengan, más bien dicho, de otra fuente como tal, en la cual ya no es necesariamente nuevo, ya está utilizado. Porque bueno, ahí como suelen decir también, más, me trae más problemas la cura que la enfermedad. ¿Qué tal, Sí. qué tal si es que esa máquina nueva, por ser de segunda, tiene algunos defectos y más pasa dañada que funcionando? Entonces, por eso les decía, el tema de cómo reducir costos únicamente con materia, con equipo, con lo que sea de segunda mano, a veces suele ser muy peligroso, Fabricio. Entonces, yo sí, ahí en este caso yo recomendaría más bien tratar de visualizar de que efectivamente o la empresa con la que contratamos el bien o el servicio como tal, por poner un ejemplo nada más, o el recurso que nosotros estamos consumiendo para la generación de los productos, bienes o servicios que nosotros en cambio vendemos, tengan que pasar por ciertos tipos de criterios de calidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, allí en esa estrategia como tal, viene a ser una estrategia, pero que no sé qué tanto nos vaya a funcionar, ¿sí? Entonces, regresemos ahora un poco a cómo reducir costos. ¿Qué visualizamos en la diapositiva, Fabricio? Adquisición de materiales e insumos, como reducir costos, mantener inventarios mínimos, reducir el número de productos defectuosos, reducir gastos de energía, usar los ahorros para comprar materiales en vez de pedir préstamos, reducir la cantidad de residuos, siempre costear por unidad o docena, millar, ciento, unidad o paquete, buscar varios proveedores, seleccionar el mejor calidad y precio, reducir gastos innecesarios, en reducir gastos transporte o generar economías de escala, el evitar comprar equipos y herramientas que no serán empleados para la producción y puedan ser alquilados. De todos estos métodos con los cuales nosotros podríamos empezar a reducir costos, ¿cuáles suena más, Mauricio? Eh, el reducir el número de productos defectuosos y usar los ahorros para comprar materiales en vez de pedir préstamo. Ese de los ahorros, así como tal, o sea, también es Mm, medio peligroso, es arma de doble filo, ¿no? Pilas ahí también. a ver, si es que dependería, tal vez sería en mantener el inventario mínimo y reducir gastos en energía. Ujú. ¿Por qué sería mantener inventarios mínimos, Fabricio? A ver, dependiendo de qué área se trata, tal vez ahí. Suponiendo que es un tipo, suponiendo que es un tipo, y así es el tipo de supermercados como tal, a ver, ¿cómo podríamos reducir? Ahí sería tal vez los productos que más llevan y los que menos llevan. Ya. Ahí se manejaría, porque algunos productos están ahí, tal vez solo se venda uno por la semana o dos, exagerar algunas cosas, lo que más se venda tal vez no tenga ahí, pero lo que está, no se venda está nomás ahí ocupando espacio, como saben decir. Ah, y es que ese es justamente otro de los temas, ¿no? Cuando mantenemos nosotros inventarios mínimos, también reducimos el espacio que nosotros necesitamos para poder almacenar esos inventarios.
Sí, entonces fíjese que ya estamos hablando de ahí de ahorro en espacio, de ahorro en servicios básicos, ¿sí? Si se da cuenta, entonces es un contexto, es un todo lo que nosotros debemos analizar y visualizar efectivamente cuánto nos afecta, cuánto mejoramos, cuánto empeoramos en el momento de que manejamos el tema de materiales e insumos. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos un montón de cosas, ¿ya? Deme un segundito, Fabricio, por favor. Tenga la bondad. 2 minutitos. Listo, Fabricio, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, fíjese en cómo podemos aplicar diferentes metodologías, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de materiales de insumos. Y cuando nosotros hablamos de materiales de insumos, muchas de las ocasiones aquí tenemos desperdicios de recursos. Entonces, ese desperdicio de recursos nos genera más gastos y la generación de más gastos afectan, en este caso, a nuestras proyecciones financieras, ¿sí? Y al afectar nuestras proyecciones financieras, no vamos a llegar de manera adecuada a nuestros puntos de equilibrio. Entonces es por eso que nosotros necesitamos aplicar cualquiera de de estas metodologías o todas o algunas, dependiendo obviamente, como usted mismo decía, Fabricio, del sector en el cual nos desenvolvemos, ¿no es cierto? Y ahí podemos generar o podemos establecer esas metodologías que nos permitan reducir estos costos, ¿ok? Entonces, hasta aquí estaba claro. Ahora, dentro de los proyectos, ¿sí? O dentro de un negocio nuevo como tal. ¿Qué necesitamos? Usted ya lo había mencionado. Necesitamos de inversión inicial, ¿no es cierto? Y justamente esa inversión inicial incluye a los activos fijos, que no son no es igual que los costos fijos. Usted cuando estábamos hablando de costos fijos confundió cosas, ¿ya? Y eso hay que tomar en cuenta, Fabricio. Una cosa son activos fijos y otra cosa son costos fijos. Hecho. Entonces, ojo, ahí esos conceptos los tenemos que tomar en consideración y los tenemos que tener muy claros, Fabricio. ¿Estamos bien hasta ahí, Fabri? Sí. Ojo, cuando hablamos de inversión inicial, y claro, si es un negocio nuevo, vamos a tener que adquirir maquinarias, vamos a tener que adquirir herramientas, a tener que adquirir, por ejemplo, si me ocurre, softwares, etcétera, 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 ¿no es cierto? Entonces, son un montón de cosas que nosotros podemos llegar a necesitar para poder arrancar con el negocio. Y ese es uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que llegar a determinar. Y ahora le hago una pregunta a Fabricio. ¿Será que acaso nosotros ya tenemos datos preliminares sobre esta inversión inicial que nosotros necesitaríamos realizar? Ah, ¿será?
lo que estamos investigando. Me refiero a que estamos hablando de inversión inicial, ¿no es cierto? Y estamos hablando en este momento de activos fijos, activos intangibles, ¿no es cierto? Y le hacía la pregunta, ¿será que acaso nosotros ya tenemos algún dato en especial sobre este tipo de cosas? Sí, ¿En dónde? por, como dicen, incluye activos fijos, es tal vez el precio de las maquinarias, los precios de cuánto cuesta una licencia o sacar la Ya, patente. correcto. Eso es, de cierta manera, el manejo del dato del valor numérico. Pero le vuelvo a repetir la pregunta, ¿será que acaso que nosotros ese valor numérico, ese dato, ya lo proyectamos en algún momento? Pues creo que sí. ¿En dónde? Eh, sí, está proyectado. En otros plan de proyectos. Claro, es obvio que en otros planes, Fabricio, pero ¿en cuál plan? El plan de ay, a ver, salir mm, en la propuesta. La propuesta no es un plan. Mm, sí, ¿cuál sea? ¿En qué plan usted estableció cómo va a producir? En el plan de ventas. No, ahí usted va a estar estableciendo cuánto tiene que vender y cómo va a vender. Más bien, ni siquiera cuánto va a vender, sino cómo va a vender en el plan de ventas. Pero ¿qué vendo si yo no tengo algo para vender? ¿Cómo se llama ese plan? Semana 10, si no me equivoco. El plan de operaciones era en la semana 10. Correcto, en el plan de operaciones. ¿Qué estableció en el plan de operaciones, Mauricio? Eh, Ahí estaba haciendo ¿cómo es la ubicación, la materia prima que vendo, qué actividad o el servicio, cómo voy a vender. Ya, pero También ¿también qué? el, el organigrama, no, el- Correcto. sí, el organigrama Pero ¿y de qué? cómo, Solamente teniendo el local ustedes ya puede producir. no, ¿Qué más estableció? el personal, la infraestructura, las licencias o permisos que debía manejarse, mm, eh, los sueldos, los salarios que se iba a pagar el gerente, el del área de la cocina, el del servicio turístico. Ya. Cuando usted produce, ¿no es cierto? Usted, o cuando usted establece qué es cuál es el proceso, porque dentro del plan de operaciones usted también establece el proceso de producción, ¿cierto? Sí, Dentro del proceso de producción, usted va estableciendo la materia prima que necesita, las maquinarias, las herramientas, los software que usted necesita para poder establecer o para poder producir. Fíjese, Fabricio. Entonces, si usted se da cuenta,
esta inversión inicial, o cuando nosotros hablamos de la inversión inicial, porque ya se va a dar cuenta más adelante a dónde vamos a llegar, ¿sí? Y es algo que usted ya lo maneja, que usted ya lo ha hecho antes, ¿sí? Pero que no lo habían muy posiblemente visualizado de la manera en la que les estoy poniendo yo, en la que, en la que les estoy haciendo entender de pronto cómo es el proceso, cuáles son los pasos, ¿sí? Sí, Usted en el plan de operaciones ya estableció cuántas maquinarias, cuántas herramientas. Ah, ahora ya sabe cuáles son las maquinarias. Entonces, al saber cuáles son las maquinarias, ahora dentro del estudio de costos y de los recursos financieros, lo único que nos toca poner es el valor de cuánto cuestan estas maquinarias. En el plan de operaciones, usted ya supo cuánto necesita como personal operativo para poder empezar a producir, ¿no es cierto? Que el operario de la máquina, que el transportista, que el embalador, etcétera, etcétera. No sé, se me ocurren todas esas cosas. Que el conserje, no sé, ya. Entonces, todo lo que es necesario para la operación, ¿sí? Entonces, acá nosotros también vamos a tener que hacer algo parecido, recoger todos esos datos y adicionar de pronto posiblemente el tema del personal administrativo, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, fíjese que nosotros toda la información ya la venimos manejando, ya la venimos trayendo. Y si usted se da cuenta, es una continuidad, porque sigo reutilizando datos, sigo haciendo ajustes, sigo revisando, sigo viendo qué es lo que tenemos ahí. ¿Sí? ¿Me echó? ¿Ya? sí, Entonces, fíjese, cuando nosotros hablamos de inversión inicial, claro, estamos hablando de activos fijos, activos intangibles, pero nosotros como emprendedores debemos buscar esas alternativas como asociaciones o como alquileres para optimizar justamente esa inversión. ¿Sí? Porque no es lo mismo empezar, por ejemplo, con maquinarias, con herramientas, con un local completamente todo de nuevo y de cero, a que buscar, por ejemplo, algún tipo de asociación o alquiler de alguna maquinaria, claro, que no me impacte económicamente dentro de la inversión, pero que a la larga vaya generando ese tipo de cosas, ¿sí me hago entender? Entonces, ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar también cuando hablamos de inversión inicial, porque claro, yo puedo proyectar, por ejemplo, en maquinaria, qué sé yo, $200.000, pero resulta de que al tener la asociación, al tener una alianza estratégica, al tener una optimización de todos los recursos, puede ser que ese costo de las maquinarias que yo necesitaba se reduzca, por ejemplo, qué sé yo, a 150.000, a 200, a 100.000 dólares, ¿ya? Entonces, ¿pero por qué? Porque he reducido, he generado, he establecido un tipo de asociación o de alianza con otro sector. No sé qué anda pasando con mi cámara que se anda apagando. Que nos permita justamente desarrollar o que nos permita justamente en este caso reducir esos costos de inversión. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Y entonces, y claro, ¿y por qué? ¿Por qué es importante? Porque de ahí nosotros empezamos a hablar del capital de trabajo. ¿Sí? ¿Y qué es el capital de trabajo, Fabricio? ¿Qué es el capital de trabajo? el dinero que vamos a invertir pues en el negocio, compra de materia prima, Ya, el pago de deudas, ya. el pago de salarios. Ya. El, ca- Fabricio, cuando hablamos del capital de trabajo, sí, es básicamente la primera línea. Es el dinero necesario o el dinero que nosotros necesitamos para operar. ¿Cuándo? Antes de recibir ingresos, ¿sí? ¿O acaso usted ya, porque ya me puse el local, ya armé la fábrica, ya tengo todo el material comprado, ya tengo la gente que va a trabajar, solamente porque ya tiene todo eso, usted ya empieza a recibir ingresos, ¿No? ¿no es cierto? ¿No? ¿Verdad?
Si mi negocio fuera vender empanadas, o sea, solamente porque compré el queso, compré la harina y tengo el aceite y tengo una cocina, el sartén y la cocina para hacer las empanadas, y empiezo a vender las empanadas. No, O ya tengo ingresos por las empanadas. no, No, no es cierto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que preparar las empanadas, tengo que freír y tengo que recién salir a vender. ¿Sí o no? sí, Entonces, ese dinero que yo necesito para poder empezar a operar, para poder empezar a trabajar, ¿sí? Ese dinero que yo necesito, que necesito antes de empezar a vender, ese se llama capital de trabajo, ¿sí? Y claro, entonces yo necesito el dinero para comprar el aceite, necesito el dinero para comprar la harina, necesito el dinero para comprar el sartén, la cocina, el uniforme de la persona que va a trabajar, ¿no? O sea, sí me capta. Entonces, todo eso es lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros llamamos como capital de trabajo. ¿Ok? ¿Hecho? sí. ¿Ya? Listo, Fabricio. Nos vamos a quedar hasta aquí por el día de hoy, ¿le parece? Y con esto continuamos el día de mañana. Y ahí, Ya. Listo, Fabricio. Entonces voy a dejar de compartir. Déjeme un ratito. Ahí sí, voy a dejar de compartir y con eso eh, pauso también. Obviamente tengo ya la grabación y con eso nos veríamos el día de mañana, Fabricio. ¿Ok? y ahí. Listo.